Buenas noches, mi nombre es Jenny Marcela Navarro, desarrollando la actividad individual de neuroanatomía. El tema que vamos a abarcar el día de hoy es los conceptos e historia de la neurociencia. La neurociencia empieza desde la idea del estudio de cómo se realiza o cómo se desempeña todas las actividades que realiza el ser humano, enfocándose adicional eh, al esclarecimiento de las estructuras, ¿sí? A eso fue llamado la neurociencia, que entonces es donde aparece pues uno de nuestros grandes partícipes, que sería el embriólogo Harrison, el cual demuestra la continuidad del cuerpo neuronal que se desarrolla a partir de las neuronas, ¿sí? Empiezan a realizarse los estudios neuronales. El señor Cajal, que fue uno de nuestros más grandes formuladores y defendedores, el cual formuló la doctrina neuronal del sistema, también partiendo de otras ramas como la neurofisiología, que es una de las terceras disciplinas científicas. Esta nos da por Galvani, que descubre que las células musculares producen electricidad, ¿sí? Anteriormente se realizaban esos estudios con los animales, entonces ellos hacían la inhibición de ciertos conductos que iban en la médula espinal, entonces fue donde se determinó qué era lo que estaba sucediendo. A estos fundamentos una parte de lo de la historia. Los postulados de la teoría neuronal, eh, vemos que aparece la teoría reticulista, la teoría neuronal y aparece el método de Golgi. Dice que la teoría reticulista nos da a conocer que la neurona principalmente proporciona el alimento del cerebro. Las técnicas de la neuroanatomía. Hay técnicas estructurales con las cuales, pues, gracias a esos métodos podemos actualmente ver tomografías, TATs, resonancias magnéticas, angiografías y rayos X, así que nos permiten ver el estudio tanto de la parte muscular, la parte ósea y la parte también computarizada de la parte del sistema nervioso, ¿sí? Eso es una de las estructuras o un tipo de método que también nos listo. Células nerviosas. Entonces, tipos de neuronas. Las neuronas multipolares son neuronas más abundantes en el sistema nervioso central. Encontramos neuronas motoras, interruptoras. Estas neuronas poseen axones, dendritas, es de extremo a extremo. Tienen múltiples dendritas. Entonces empiezan las neuronas sensoriales que viajan, ¿sí? A las interneuronas, van a la médula espinal, que es donde tenemos también el sistema nervioso central, suben hasta el cerebro, hasta el encéfalo, el cerebro, y es la que nos permite la acción del movimiento. Entonces, ese sería uno de los ejemplos de todo.
la activación de la neurona. Aquí vemos las neuronas, ¿no? Las neuronas tienen estas partes que está el cuerpo celular o soma. Este es el cuerpo celular, es todo lo que contiene la neurona. El núcleo, ¿sí? Que se dice que es donde se posee toda la mayor información genética y forma los cromosomas. Tenemos el axón, ¿sí? Que es el que cubre. Ahora vamos a ver una de las otras células nerviosas llamadas gliales. Entonces, las células gliales llamadas también glía o neuroglía son células que realizan la función de soporte de las neuronas. La una no puede ir desligada de la otra. Dice que también rodean las neuronas, realizan el apoyo metabólico, el apoyo estructural, se carga de la producción de mielina. También tenemos otro tipo de células gliales como son las células satélites y las células ependimarias. Entonces, aquí vemos el potencial de acción. Entonces, llamado potencial de acción porque es el cambio que se genera o el pico que se genera sobre la excitación frente a un estímulo, ¿sí? Entonces, se conoce como las células nerviosas y musculares que se asocian a la fecundación, a los cambios potenciales de la membrana, acciones características, es el umbral de excitación dura estereotipada. Ahora vemos el potencial de reposo. Dice que las neuronas, así como tienen señales eléctricas e impulsos nerviosos tan altos que van hasta un pico, entonces después vuelven y bajan y llegan a un potencial de reposo. En este potencial de reposo, los iones se cierran, las membranas ya no son permeables, estos canales transmembranales están abiertos y cerrados, permiten movimientos sin iones particulares. Vamos a ver la ontogénesis del sistema nervioso. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se produce el sistema nervioso? La ontogénesis es el proceso en el que se empieza la fecundación del óvulo. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros como seres humanos, desde la fecundación, empezamos a ser formados por células. La formación de células y a nivel que va pasando el tiempo, entonces se empieza a generar lo primero, la formación del sistema nervioso central, que vendría siendo el cerebro y la médula espinal. Entonces, dice que las neuronas, mediante sus divisiones celulares mitóticas, empiezan a formar cigoto que transforma durante el trayecto que corre para descender de la trompa de Falopia con un destino al útero progresivo. En la blastulación, pues vemos que el cigoto alcanza un gran número de células que forman blástulas, que aparecen de forma de bola o una cavidad interna llamada blastocele. Entonces, esta es la imagen así. Y ya vemos la grastulación, que consiste en la formación de las grástulas, esto, que se da en la tercera semana. Durante esta etapa se forman 3 capas: el endometrio, el mesodermo y el ectometrio. En el endometrio, las capas internas son del disco embrionario.
El mesodermo es la capa intermedia y el ectodermo, la capa externa, es el disco embrionario. Ya desde ahí, entonces empezamos a ver lo que es el desarrollo del embrión. Nosotros vemos, sí, de la parte neuronal que hay que realizarse la formulación y la formación de tubos neuronales, que es el proceso clave para el desarrollo nervioso, ¿sí? Este tubo neuronal se forma inicialmente por las células epiteliales, ¿sí? Entonces, esta es la primera etapa, después se va haciendo cóncavo y ya después se va recubierto. Cuando ya el tubo se cierra, es lo que cada uno de los pliegues, bueno, estas son las etapas del sistema de formación del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso central sabemos que está conformado por el cerebro y la médula espinal, ¿sí? Entonces, en la producción embrionaria descubrimos que la formación del sistema nervioso se describe en diferentes etapas clave y a la construcción de todo lo que es. Y para terminar, la parte del sistema nervioso central y sus funciones. ¿Sí? Entonces, vemos que el sistema nervioso central está conformado por el cerebro, la médula espinal, el procesamiento principal para todos los sistemas nerviosos y controla todas las funciones del cuerpo. Entonces aquí vemos un cerebro, está la corteza cerebral, que cubre la superficie cerebral, la percepción de los sensoriales, de nuestros sentidos, los movimientos voluntarios, el lenguaje, las emociones, los pensamientos. Está el tálamo y núcleo gris, que vendríamos siendo la materia gris, que en esta corteza está el tronco cerebral, nos da el movimiento y el tono, y está el hipotálamo, que controla la supervivencia de la temperatura, la defensa, la ingesta y sobre la parte sexual. Está el hipotálamo y el sistema límbico, que en él vemos todo lo que es la memoria y el aprendizaje. El principal receptor de las emociones, ¿sí? Está la médula espinal, que es la que comunica el cerebro con nuestro sistema nervioso periférico, que por ahí es donde se va toda la parte neuronal y de celular que va a nuestro sistema nervioso, como vimos viendo a los nervios cervicales, nervios torácicos, que nos permiten el movimiento y la activación frente a algún estímulo. También están los impulsos del movimiento voluntarios e involuntarios. Y tenemos el tronco cefálico, que controla todas nuestras funciones vitales como respirar. Todo lo que está en el tronco cefálico es lo de todo lo